¿Alguna vez te has sentido totalmente impotente al ver a tus hijos batallar con problemas recurrentes, como si estuvieran encadenados por ataduras invisibles que no logras discernir? Es desgarrador percibir que sus destinos puedan estar marcados por patrones de dificultad que se repiten sin cesar. Pero, ¿y si te revelara que existe una llave maestra para su libertad? Una oración tan poderosa que puede desmantelar esas ligaduras y abrir un capítulo radiante de bendiciones en sus vidas. Quédate hasta el final para descubrirla y no olvides suscribirte para más relatos que transformarán tu familia. Hay una sensación que ningún padre, ninguna madre debería conocer. Es un nudo en el estómago que se aprieta con cada lágrima silenciosa de nuestros hijos, con cada fracaso inexplicable, con cada oportunidad perdida que parece esfumarse justo cuando la tenían al alcance de la mano. Es la angustia profunda de verlos tropezar, no una vez ni dos, sino en ciclos agotadores, como si una fuerza oculta, un velo imperceptible, se interpusiera una y otra vez en su camino hacia la plenitud. Imaginen esto: su hijo, desde pequeño, siempre fue brillante, un niño curioso, con una inteligencia despierta, capaz de entender conceptos que a otros les tomaban el doble de tiempo. Lo veían sonreír, soñar, y sabían que el mundo sería suyo. Pero luego, de repente, algo cambia. En la escuela, las calificaciones comienzan a deslizarse, no por falta de capacidad, sino por una extraña resistencia a entregar trabajos, a presentarse a exámenes importantes, a enfocarse. Las reuniones con los profesores se convierten en una rutina dolorosa, siempre la misma historia. Tiene el potencial, pero ese pero es un abismo que se abre bajo sus pies, un misterio que ni ellos ni nosotros logramos descifrar. ¿Por qué Daniel, con todo su talento, no puede simplemente hacerlo? O piensen en Sofía, una joven hermosa, de corazón noble y con un deseo genuino de conectar con los demás. Pero, año tras año, sus amistades se disuelven. Siempre hay un malentendido, una traición, una decepción que la deja con el corazón destrozado y el alma más aislada. La vemos intentar, sinceramente, construir lazos fuertes, pero es como si una corriente invisible arrastrara cada puente que intenta construir. Se encierra más y más, su brillo se apaga y la confianza se convierte en un fantasma. ¿Cómo es posible que una persona tan buena encuentre tanta dificultad en algo tan fundamental como la amistad? Estas no son historias aisladas. Las he escuchado de boca de muchos padres. He visto el dolor en sus ojos, la impotencia reflejada en sus gestos cuando me cuentan cómo sus hijos, pese a todos los esfuerzos, vuelven a caer en los mismos patrones destructivos. Podría ser el alcohol, la droga, las malas compañías que reaparecen inexplicablemente después de un periodo de sobriedad y esperanza. Podría ser una enfermedad recurrente que vuelve justo cuando la salud parecía estabilizarse. Podría ser una racha de mala suerte financiera que persigue a un hijo, por mucho que trabaje, ahorre o intente emprender. Es como si una mano invisible tomara todo su avance y lo empujara de nuevo al punto de partida, una y otra vez. Recuerdo a Laura, una amiga con la que comparto años de vida. Su hijo, Marco, padecía de una ansiedad paralizante. Desde los 16 años, cada vez que se presentaba una oportunidad para crecer, para avanzar en sus estudios o en su primer empleo, un miedo irracional se apoderaba de él. Dejaba todo, se aislaba, y Laura no sabía qué hacer. Lo llevó a terapeutas, a psiquiatras, le dio todo el amor y el apoyo imaginables. Gastaron una fortuna en tratamientos, buscando cualquier respuesta, cualquier herramienta que pudiera liberarlo. Hubo momentos de mejoría, chispas de esperanza, donde Marco parecía retomar las riendas de su vida. Pero, como un reloj macabro, la ansiedad regresaba más fuerte y devastadora justo en el umbral de un nuevo éxito. Era como si una entidad intangible estuviera celosa de su felicidad, de su progreso.
Laura me decía, con lágrimas en los ojos, siento que hay algo más grande, algo que no entendemos, que no lo deja ser libre, que lo mantiene encadenado a ese pánico. Esta sensación de una fuerza oculta no es una fantasía. Es la descripción más cruda que muchos padres pueden dar cuando se enfrentan a desafíos que desafían la lógica, la ciencia y el sentido común. Cuando un niño, a pesar de tenerlo todo a favor, buena educación, padres amorosos, inteligencia, oportunidades, simplemente no puede despegar. Cuando parece que una mano invisible los tira hacia atrás justo cuando están a punto de volar. Hemos probado de todo, ¿verdad? Horas de terapia, medicación, charlas motivacionales, cambios de ambiente, cursos, dietas especiales. Nos convertimos en detectives de las causas, buscando en el pasado, en la genética, en el entorno. Y cuando nada funciona, cuando los ciclos se repiten con una precisión escalofriante, la frustración se transforma en un agotamiento profundo, una tristeza que se instala en el alma. Ver la luz en los ojos de nuestros hijos atenuarse, ver su potencial marchitarse, es una tortura silenciosa. ¿Qué se siente? Se siente como golpear una pared de cristal. Sabes que está ahí. Puedes sentir su resistencia, pero es transparente, insidiosa, y no sabes cómo atravesarla. No es solo un problema de conducta, no es solo una mala racha. Es una sensación de que sus vidas están siendo reescritas por un guión invisible, uno lleno de obstáculos y repeticiones dolorosas que no elegimos para ellos. La promesa de una vida plena, de alegría y de propósito, parece alejarse cada vez más, envuelta en esa sombra que nadie puede ver, pero que todos sienten. Es el dolor de ver a nuestros hijos no alcanzar la plenitud que deseamos para ellos, no por falta de capacidad o de amor, sino porque algo parece aferrarlos, arrastrarlos hacia atrás, impidiendo su verdadero avance. Y la pregunta que resuena en el silencio de nuestras noches de insomnio es: ¿qué es esa sombra? ¿Qué son esas ataduras, Kenny, con todo nuestro amor, con todo nuestro esfuerzo terrenal? Logramos romper. Es un clamor silencioso, un llamado desesperado, que resuena en el corazón de cada padre que ha sentido esta agonía. Es el momento en que comprendemos que, quizás, la solución no esté solo en lo que podemos ver o tocar. Es la inquietante sospecha de que hay más allá de lo visible. El silencio de la noche se había vuelto mi confidente más fiel. Horas y horas en vela, con la mente desbocada, repasando cada consulta médica, cada consejo terapéutico, cada método pedagógico que habíamos intentado. Daniel seguía con su nebulosa apatía académica. Sofía, con su corazón en fragmentos, repetía el drama de las amistades fugaces. Y Marco volvía a sumirse en ese abismo de pánico, ese que lo devoraba justo cuando la vida le ofrecía un rayo de sol. La sensación de desamparo era un manto helado que se ciñía al alma. Lo habíamos explorado todo, habíamos hurgado en el pasado, buscando traumas olvidados. Habíamos estudiado la química cerebral, persiguiendo desequilibrios. Habíamos modificado el entorno, la dieta, los hábitos. Y el resultado era siempre el mismo, un alivio efímero, seguido de una recaída brutal. Recuerdo una tarde particularmente desoladora. Estaba sentada en mi sala, el teléfono en la mano, a punto de llamar a otro especialista, uno más, cuando una voz interior, casi un susurro, me detuvo. ¿Hasta cuándo?, se preguntó mi espíritu. ¿Hasta cuándo seguirás buscando en los mismos lugares las mismas respuestas vacías? ¿Hasta cuándo te aferrarás a soluciones que ya han demostrado ser insuficientes? Era una interpelación gélida, pero también increíblemente clara. Había llegado a un punto de saturación total, un hartazgo que no era solo físico o mental, sino del alma. Durante años, como muchos de ustedes, fui una persona pragmática. Creía en lo tangible, en lo verificable, en lo que podía medir y analizar. La fe, la espiritualidad eran un consuelo, sí, pero no una solución activa a los problemas cotidianos.
Era algo para momentos de quietud, no para la batalla. Pero la realidad de mis hijos y la de amigos como Laura con su hijo Marco me había empujado al límite de mi racionalidad. Era como si una barrera invisible, no física ni psicológica, sino de otra índole, se alzara frente a ellos, impidiendo su verdadero despegue. Fue en ese precipicio de la desesperación cuando una amiga, de esas que la vida te pone en el camino cuando más las necesitas, me habló de algo que al principio me sonó a fantasía. Se llamaba Elena y su hija había superado una enfermedad autoinmune que los médicos consideraban incurable. «Probamos todo como tú», me dijo Elena, sus ojos transmitiendo una profunda convicción. Pero cuando ya no quedaba nada, cuando los pronósticos eran lapidarios, decidí ir más allá, no solo por un milagro, sino por una comprensión distinta de la lucha. Elena no me habló de magia ni de supersticiones baratas. Me habló de una cosmovisión diferente, de la existencia de fuerzas espirituales, tanto benéficas como adversas, que influyen en nuestras vidas y sí, también en las de nuestros hijos. Al principio mi mente lógica opuso resistencia. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría algo que no veo afectar la realidad palpable de Daniel o Sofía? ¿Acaso es una excusa para lo inexplicable? Me sentía escéptica, sí, pero al mismo tiempo había una pequeña semilla de curiosidad. ¿Qué perdía? Ya lo había intentado todo. Elena me explicó que no todo lo que nos limita tiene un origen físico o emocional evidente, que a veces las dificultades recurrentes, esos patrones que se repiten con una insistencia casi matemática, pueden ser la manifestación de lo que ella llamaba ataduras generacionales o influencias espirituales, ligaduras que, como hilos invisibles, se tejen de una generación a otra, o que surgen de heridas no sanadas, de pactos inconscientes, de decisiones pasadas que proyectan una sombra hacia el futuro. Me sonó a cuento, lo admito, pero la voz interior que me había cuestionado mi inacción me urgía a escuchar. Ella me puso un ejemplo, uno que me impactó profundamente porque resonaba con la historia de Marco. Habló de un joven cuyo padre había sufrido de ansiedad crónica y miedo al éxito, abandonando proyectos prometedores una y otra vez. El hijo, sin haber tenido contacto cercano con ese patrón específico del padre, pues había crecido en un ambiente diferente, comenzó a manifestar exactamente los mismos síntomas. Pánico ante el éxito, abandono de metas justo al alcanzar el umbral del logro. No era genética en el sentido biológico, ni una imitación aprendida. Era como si un relevo invisible se hubiese pasado de una generación a la siguiente. Lo que se rompe en un plano espiritual, me dijo Elena, se manifiesta como libertad en el plano físico. Esa frase me dio que pensar. Me hizo recordar las palabras de Laura. Siento que hay algo más grande, algo que no entendemos, que no lo deja ser libre, que lo mantiene encadenado. ¿Y si Laura y Elena estaban tocando una verdad profunda, una que mi mente lógica había rechazado por años? Empecé a investigar. No libros de autoayuda tradicionales, sino textos antiguos, testimonios de fe, narrativas de liberación. Y me sorprendió descubrir que la idea de batallas espirituales, de la oración como una herramienta para disipar influencias negativas, era algo presente en muchas culturas y tradiciones, aunque se expresara de formas distintas. No era una locura de unos pocos, era una perspectiva ancestral. Mi escepticismo, lento pero seguro, empezó a ceder ante una pregunta más grande. ¿Y si esto fuera verdad? ¿Y si existía una dimensión de ayuda que habíamos pasado por alto? La frustración de ver a mis hijos atrapados era tan intensa, tan desesperada, que me dije, no tengo nada que perder y todo por ganar. Así fue como di el primer paso hacia una búsqueda espiritual más profunda. No se trataba de cambiar de religión, ni de adoptar dogmas ciegos, sino de abrir mi corazón y mi mente a una posibilidad que antes había descartado.
Aprendí que la fe no es solo creer, es actuar sobre esa creencia. Que la oración no es meramente pedir, es interceder, es proclamar, es comandar una transformación. Me adentré en el concepto de la oración de liberación. Descubrí que había padres, madres, que habían visto a sus hijos ser liberados de patrones destructivos, de enfermedades inexplicables, de adicciones persistentes, de una tristeza que parecía no tener fin. No era una simple plegaria de Dios, ayuda a mi hijo. Era algo más estructurado, más enfocado, una declaración de autoridad espiritual. Era levantar un escudo y al mismo tiempo esgrimir una espada en nombre de nuestros hijos. La idea de que yo, una madre, tuviera el poder de influir en una dimensión espiritual para el beneficio de mis hijos, me pareció al principio abrumadora, casi pretenciosa. Pero luego entendí que no era mi poder, sino el poder divino que se manifestaba a través de mi fe y mi intención amorosa. Era mi rol como protectora, elevado a una esfera superior. Sentí una chispa, una flamita tenue en medio de la oscuridad. No era la euforia de un falso optimismo, sino la serena certeza de que había descubierto un camino nuevo. Un camino que implicaba una lucha, sí, pero una lucha en un campo de batalla diferente, con armas que no eran de carne y hueso. La búsqueda de Elena me había dado una dirección. Pasé días y noches estudiando, rezando, meditando. Hablaba con personas de fe, buscando no solo su consejo, sino su sabiduría. Leí sobre la intercesión, sobre cómo las palabras tienen energía, sobre cómo la intención pura puede mover montañas, incluso las que parecen invisibles. Y fue entonces cuando comencé a entender. Las ataduras no eran míticas, eran reales, aunque no pudieran verse con los ojos físicos. Eran impedimentos energéticos, espirituales, que generaban los patrones repetitivos, el estancamiento, la falta de paz en la vida de mis hijos y los de mis amigos. Era como si hubieran quedado atrapados en una telaraña finísima, casi imperceptible, que les impedía volar libres. Comprendí que la verdadera batalla no era con mi hijo, ni contra su ansiedad, ni contra sus calificaciones, ni contra sus amistades fallidas. La verdadera confrontación era por su libertad espiritual. Era tiempo de dejar de golpear la pared de cristal y empezar a invocar una fuerza capaz de disolverla. La oración, lo descubrí, era esa fuerza. Esta revelación me llenó de una determinación férrea. Era el momento de dejar de ser una espectadora angustiada y convertirme en una guerrera. Mis manos, que antes se sentían vacías, ahora sabían que podían empuñar el arma más poderosa de todas, una oración de liberación, articulada con toda la fe y el amor que una madre puede sentir. Estaba lista. Habíamos agotado todas las vías terrenales. Era el momento de voltear el rostro hacia el cielo, de elevar un llamado que venía de lo más profundo del alma, un llamado desesperado, que según todo lo que había aprendido, no quedaría sin respuesta. Era el momento de la verdad. Había llegado el momento. La noche era un lienzo de oscuridad profunda, solo interrumpido por la luz tenue de una lámpara de sal que proyectaba sombras danzantes en mi habitación. No era un capricho, ni una moda. Era una convicción que se había forjado a fuego lento en el crisol de la angustia y la búsqueda incansable. Después de años de incertidumbre, de golpear puertas sin respuesta, de agotar cada sendero conocido, mis pies me habían traído a este umbral, al borde de lo que muchos llamarían misticismo, pero que para mí era ahora la única verdad. Recuerdo la respiración profunda que tomé, una que intentaba calmar el torbellino de emociones que me invadía. La aprehensión de lo desconocido, el miedo a la decepción, pero sobre todo una esperanza inmensa, casi temeraria. Había leído,
Había escuchado, había meditado, había absorbido las enseñanzas de Helena y de tantos otros relatos que narraban la liberación. Ahora era mi turno de actuar, no como una observadora pasiva, sino como la principal intercesora en la vida de mis hijos. Me arrodillé, no por una tradición impuesta, sino por una necesidad visceral de humillar mi ego y reconocer que, frente a las adversidades que habían plagado a Daniel, Sofía y Marco, mis propias fuerzas habían resultado insuficientes. Cerré los ojos, no para buscar oscuridad, sino para intensificar la visión interior, para conectar con esa dimensión que Helena me había revelado. Sentí el peso de todas las lágrimas derramadas, de todas las noches de insomnio, de cada frustración acumulada. Pero esta vez no era un peso que me aplastara, sino uno que me impulsaba a levantarme espiritualmente. Mis manos se juntaron, no en una pose de súplica débil, sino de concentración y canalización de energía. Mis palabras no serían meras peticiones, serían declaraciones, proclamas, decretos. Había aprendido que la oración de liberación no es un ruego timorato, sino la activación de una autoridad inherente que poseemos como protectores de nuestros hijos, una autoridad que nos otorga el Creador mismo. Empecé a hablar, al principio en un susurro tembloroso, que pronto encontró la fuerza y el volumen de una voz que no reconocía como mía. En el nombre de todo lo sagrado, comencé, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo se tensaba con la intención. Me presento ante ti, fuente de toda vida, no como alguien que suplica por un favor incierto, sino como quien activa una promesa, quien se aferra a una verdad divina. Mis pensamientos volaron hacia Daniel. Visualicé su rostro joven, su sonrisa apagada por la desidia académica. Rompo ahora mismo toda ligadura, toda amarra, todo yugo de apatía, de desinterés, de postergación que haya sido colocada sobre la mente y el espíritu de mi hijo Daniel. Destruyo con la luz de la verdad cualquier velo de confusión, de estancamiento, de desmotivación que impida su progreso. Proclamo que Daniel es libre para desarrollar su intelecto, para abrazar el conocimiento, para manifestar su brillantez sin obstáculos ni represalias invisibles. Sentí una punzada, un escalofrío que no era de frío, sino de una energía fluyendo a través de mí. Era como si mis palabras no se disolvieran en el aire, sino que viajaran con propósito hacia algún lugar, rompiendo algo. Luego, mi corazón se volcó hacia Sofía. Su rostro, marcado por la tristeza de las amistades rotas, apareció vívidamente en mi mente. Anulo y deshago cualquier patrón recurrente de traición, de desilusión, de abandono que haya sido sembrado en la esfera relacional de mi hija, Sofía. Desmantelo toda influencia, toda proyección de soledad, de aislamiento, de desconfianza que le impida construir lazos genuinos y duraderos. Decreto que Sofía es libre para atraer a su vida amistades sinceras, leales y edificantes. Que su corazón sea un imán para el amor verdadero y la compañía sana, y que toda corriente adversa que intente arrastrarla a la desolación sea ahora anulada y disuelta. A medida que hablaba, sentía cómo mis pulmones se llenaban de un aire denso, cargado de una fuerza que no era física. Mis ojos, aunque cerrados, percibían destellos como chispas en la oscuridad. Ya no había dudas. La fe, esa pequeña semilla que había plantado Helena, se había convertido en un árbol robusto, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Y finalmente Marco, la imagen de su rostro aterrado, paralizado por la ansiedad justo en el umbral del éxito, me llenó de una compasión feroz. Por el poder de esta oración, rompo y aniquilo toda cadena de pánico, de miedo irracional,
de autosabotaje que haya sido impuesta sobre mi hijo Marco. Desvinculo toda herencia espiritual o generacional de ansiedad, de temor al avance, de retroceso ante el logro. Cancelo en este instante cualquier pacto inconsciente, cualquier voto negativo, cualquier programación que lo impulse a abandonar sus sueños. Proclamo que Marco es libre de la ansiedad, libre del miedo paralizante. Que cada célula de su ser sea inundada de paz, de valentía, de autoconfianza. Que las puertas del éxito y la plenitud se abran de par en par ante él, sin resistencia ni impedimento alguno. Mis palabras resonaron en la quietud de la noche. Eran palabras cargadas de la autoridad de una madre que se niega a ver a sus hijos encadenados un segundo más. No era una oración vacía, sino una batalla espiritual librada con la convicción más profunda de mi ser. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la intensidad de la energía que sentía vibrar a través de mí. Y entonces sucedió. No hubo truenos ni relámpagos, no hubo una voz audible que me respondiera desde el cielo, pero lo sentí. Sentí una especie de quiebra, como si una tensión invisible que había estado presionando, una fuerza sutil pero omnipresente, de repente cediera. Fue una sensación interna, visceral, como cuando un nudo apretado finalmente se deshace, o cuando una cuerda tensa se rompe en el aire. Percibí una ligereza, un alivio que se extendía desde mi corazón hacia el exterior, irradiando una calidez que disipó el frío que había sentido durante tanto tiempo. Era como si una luz tenue, pero indiscutible, comenzara a brotar en la oscuridad que había envuelto las vidas de mis hijos. No era una explosión, sino una penetración constante, una disolución lenta pero imparable de la sombra. Podía sentir que las cadenas invisibles de las que tanto habíamos hablado, las que los atrapaban en ciclos de dolor y estancamiento, estaban siendo no solo aflojadas, sino verdaderamente despedazadas. Una paz inmensa me invadió, no la paz de la resignación, sino la paz de la victoria, la certeza inquebrantable de que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo una creencia leída en libros o escuchada en testimonios, era una realidad que se había manifestado en el plano espiritual y que ahora lo sabía, con cada fibra de mi ser, se manifestaría también en el plano físico. Me quedé allí, arrodillada, sintiendo la reverberación de la oración en mi cuerpo y en mi alma. Las lágrimas que brotaron entonces no eran de tristeza o desesperación, sino de gratitud, de una gratitud abrumadora por haber encontrado la llave, por haber osado levantarme como una guerrera, por haber puesto mi fe en acción. La noche siguió su curso, pero para mí todo había cambiado. El aire de la habitación ya no era pesado. Se sentía ligero, vibrante, lleno de una promesa nueva. La oscuridad se sentía menos amenazante y en su lugar la luz de la esperanza brillaba con una intensidad que no había experimentado en años. Sabía que la batalla no había terminado en ese instante, que la manifestación en el mundo tangible requeriría tiempo y paciencia. Pero el nudo de la desesperación había sido desatado. La pesadez del alma se había aligerado. La batalla más crucial, la que se libraba más allá de lo visible, había sido librada con fe, con convicción y con el amor inquebrantable de una madre. Y en lo profundo de mi ser, tenía la certeza absoluta de que esa luz, esa libertad, comenzaría a manifestarse en la vida de mis hijos, disipando la oscuridad y abriendo un nuevo capítulo. El camino hacia su libertad plena acababa de comenzar. El aire de mi habitación ya no era el mismo. Después de aquella oración, una ligereza se había instalado, sutil pero innegable, como si el espacio mismo hubiera sido purificado. Las lágrimas que derramé esa noche no fueron de pena, sino de un alivio profundo,
de una esperanza que por primera vez en años no se sentía frágil. Tenía la certeza, la convicción absoluta de que algo esencial había cambiado en el plano invisible, y ahora solo restaba observar cómo se manifestaría en la realidad palpable de nuestros hijos. Los primeros días fueron de expectación. No esperaba un milagro estruendoso, un rayo que cayera del cielo y transformara todo de golpe. Había aprendido que la verdadera liberación a menudo se despliega con la paciencia de un capullo que se abre. Pero mi mirada estaba ahora afinada, buscando cada mínimo indicio, cada pequeña grieta en la oscuridad que había envuelto a Daniel, Sofía y Marco. Y las señales comenzaron a aparecer, pequeñas al principio, pero con una frecuencia que me hizo contener el aliento. Con Daniel, el cambio no fue un giro de 180 grados de la noche a la mañana, pero fue una progresión ininterrumpida. La apatía académica que lo había caracterizado empezó a disiparse. Un martes lo vi en su escritorio, no con la cara de resignación que solía tener frente a sus libros, sino con una concentración genuina. Estudiaba un tema que antes le resultaba tedioso. No me atreví a interrumpirlo. Horas después, salió de su habitación con una sonrisa. «Mamá, entendí algo que no había captado en clase. Es fascinante». Mis ojos se llenaron de humedad. ¡Fascinante! La palabra fascinante no había estado en el vocabulario de Daniel referente a sus estudios en años. Esa noche no era solo que entendiera, era que había recuperado el goce de la curiosidad, el anhelo por el saber que lo definía de niño. Las calificaciones que antes se arrastraban por la pendiente del aprobado con lo justo, comenzaron a repuntar. No era que estudiara sin esfuerzo, era que ahora el esfuerzo estaba acompañado de un propósito, de una motivación interior que antes parecía bloqueada. Empezó a participar en clase, a hacer preguntas, a buscar información adicional. Su maestro, el mismo que me había dado la eterna historia del gran potencial, pero me llamó un mes después. «Señora, no sé qué ha pasado con Daniel, pero está como transformado. Su chispa ha vuelto. Está participando, entregando trabajos con una calidad que no veíamos hace tiempo. Está despertando». Al escuchar esas palabras, tuve que tragar un nudo en la garganta. Era la evidencia que había anhelado. Daniel no solo estaba progresando, estaba recuperando su esencia, libre de la pesada sombra que lo había mantenido estancado. Su camino académico se despejaba, revelando un intelecto brillante que ahora se manifestaba sin impedimentos. Verlo así, con la mirada de nuevo llena de sueños, era una bendición incalculable. Y Sofía. Sofía. Su corazón era un jardín hermoso, pero constantemente pisoteado. La había visto marchitarse tantas veces por la disolución de amistades. Después de la oración, el cambio en ella fue más sutil al principio, como un brote tierno que asoma tras una helada. La noté más abierta, menos defensiva. Un día llegó a casa y me contó que una compañera de clase, de esas con las que nunca había tenido más que un trato cordial, la había invitado a tomar un café. Sofía, con una naturalidad que me sorprendió, aceptó. Esa tarde se rieron, compartieron confidencias y esa fue la primera de muchas. Lo verdaderamente asombroso fue la cualidad de esas nuevas amistades. Ya no eran los lazos superficiales o las conexiones tóxicas que terminaban en traición. Eran relaciones basadas en la empatía, en el respeto mutuo, en un apoyo genuino. Sofía empezó a florecer. Su sonrisa, que antes aparecía con reservas, ahora era un sol radiante. Empezó a confiar, no de forma ciega, sino con discernimiento. Sus ojos recuperaron un brillo particular, esa luz que indica que el alma está en paz. Me contó un día: «Mamá, siento que por fin encontré a mi gente.
Es como si todas las personas que antes me lastimaban simplemente se hubieran alejado. Y las que llegan son diferentes, son buenas. No era una simple casualidad, era el fruto de la cadena de desilusión que había sido rota. Sofía no solo tenía nuevas amigas, tenía una nueva paz en su corazón respecto a sus relaciones, un propósito claro en cómo cultivarlas y una prosperidad emocional que antes le era esquiva. Su vida social, antes un campo de batalla, ahora era un remanso de alegría y conexión verdadera. Pero quizás la transformación más impactante fue la de Marco, el hijo de mi amiga Laura. Recordaba a Laura llorando, sintiendo que una entidad intangible estaba celosa de la felicidad de su hijo. Después de mi oración, y a raíz de mi conversación con ella sobre la necesidad de esta batalla espiritual, Laura también se entregó con una fe renovada. Fue un proceso de semanas, de pequeños pasos, de altibajos, pero la dirección era clara. Marco, que había abandonado varias veces sus estudios universitarios y pequeños empleos por ataques de ansiedad paralizante, recibió una oferta de prácticas en una empresa de tecnología. Laura y yo nos miramos con el corazón en un puño. Sabíamos lo que significaba ese umbral, un nuevo éxito, una nueva oportunidad para que la ansiedad lo arrastrara de vuelta. Pero esta vez algo era distinto. Marco se preparó para la entrevista con una calma que nunca habíamos visto. No la ausencia de nervios, sino la capacidad de manejarlos. «Mamá, estoy un poco ansioso, claro», le dijo a Laura, «pero siento que esta vez lo voy a lograr. Hay algo dentro de mí que me dice que sí puedo». No se aisló, no huyó. Fue a la entrevista y la consiguió. Los primeros días en el trabajo fueron cruciales. Laura lo monitoreaba con la respiración contenida. Había momentos de tensión, de estrés, pero Marco no colapsó. Se enfrentó a la presión, pidió ayuda cuando la necesitaba y, lo más importante, no huyó. La ansiedad, que antes era un monstruo que lo devoraba, ahora era un perro rabioso al que podía controlar. Había sido liberado de su tiranía. Un día Laura me llamó, su voz ahogada por la emoción. ¡Lo logró! Marco logró su primer gran proyecto. Se levantó frente a todo el equipo y presentó su trabajo con una seguridad que no sabía que tenía. Me dijo que siente una paz que nunca antes había experimentado. Dijo que es como si un peso gigantesco le hubiera quitado de encima. Las lágrimas de Laura eran de pura dicha, el eco de las mías. Marco estaba encauzado, no solo en un trabajo, sino en su vida. La cadena de pánico y autosabotaje había sido despedazada. Ahora experimentaba una prosperidad, no solo económica, sino en su propia alma, en su capacidad de creer en sí mismo y de avanzar sin miedo. Su propósito se revelaba con cada paso firme. Mis ojos, llenos de un asombro reverente, vieron cómo la luz que había percibido aquella noche en mi habitación comenzaba a resplandecer en la vida de mis hijos y de Marco. No era casualidad, no era suerte. Era la mano visible de una fuerza divina, actuando a través de una oración de fe, desmantelando lo que ninguna terapia, ninguna medicación, ninguna conversación había logrado. Daniel no solo estudiaba, ahora soñaba con su futuro. Sofía no solo hacía amigos, ahora construía un círculo de apoyo amoroso. Y Marco no solo trabajaba, ahora pisaba el terreno del éxito con confianza. La paz, el propósito y la prosperidad que antes les parecían inalcanzables, ahora eran el firme cimiento de sus nuevas vidas. Cada vez que los veía sonreír, cada vez que escuchaba sus historias de progreso, mi corazón se hinchaba de gratitud. La experiencia me había transformado tanto a mí como a ellos. Había aprendido que el amor de un padre, el amor de una madre, no conoce límites, y que cuando ese amor se une a una fe inquebrantable, se convierte en la fuerza más poderosa del universo. Las cadenas invisibles no eran invencibles,
Y nosotros, con la llave de la oración, teníamos el poder de romperlas. Esta travesía asombrosa nos revela una verdad innegable. Como padres, poseemos un recurso invencible: el poder transformador de la oración. No existe atadura tan férrea que no pueda ser quebrantada por una fe sincera y la intervención celestial. Hemos presenciado cómo una plegaria potente puede liberar a nuestros hijos, brindándoles una existencia plena y colmada de gracia. Te animo a abrazar esta convicción. ¿Has vivido algo similar? Cuenta tu testimonio en los comentarios y expandamos juntos esta luz. Tu vivencia podría ser un faro de inspiración para otros.